Maiteish Irunguera, Cora Pellajeyata, Umima Umbaporá, Oreco Bañanereta. Bienvenidos a un episodio especial de Paraguay Salvaje. Y hoy estaremos hablando de una especie particular de ave, que son los Miosita monachus o las cotorritas, o también conocidos en guaraní como los tuí carandaú. Y aquí en la región del Chaco Bajo tenemos un claro ejemplo del por qué estas aves se llaman tuí carandaú. Es porque estas aves preferentemente quieren nidificar en estos carandaú. Y en el Chaco Alto es muy común también de ver estas aves, ya que tienen una distribución muy amplia y pueden nidificar en árboles muy altos como son los quebrachos blancos, quebrachos colorados y también otras especies de árboles. Estas cotorritas son muy oportunistas. En cuanto a su nidificación, aparte de los árboles altos, ellos incluso pueden nidificar en los postes eléctricos muy altos. Estas aves son muy inteligentes, desarrollan su vida en grupo y algo espectacular de estas especies es que desarrollan su nido en comunidad, lo que hace de que estos compartan 2 compartimientos cada pareja. Y un dato espectacular y extraordinario es la forma de nido que ellos construyen. Como les dije que es comunal, ellos realizan con las pequeñas ramas con muchas espinas, así salvándose de los depredadores. Estas especies de aves son granívoras, lo que significa que consumen granos, pero también pueden incluir a su dieta otros vegetales como son las hojas y frutos. Me encanta realmente estas hermosas aves por la particularidad de la forma social extraordinaria que ellos poseen. Ñanereta, Orecojetá, Mumaporá, Ñamuñangarecómara. Nos encontramos en un siguiente episodio aquí en Paraguay Salvaje. Si te gustó este video, dale like y déjanos tus comentarios. No olvides que puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, activar las notificaciones para que no te pierdas de ninguno de los materiales que vamos subiendo. Acá te dejo un nuevo material y acá puedes ingresar para saber un poco más sobre nuestro equipo. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo video con más maravillas de nuestra hermosa naturaleza paraguaya.